Hoy en este video les voy a presentar las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Ahora vamos a explicar las relaciones intraespecíficas. Estas se establecen entre individuos de la misma especie. Pueden beneficiarse o perjudicar a uno de los individuos. Aunque generalmente se benefician, se establecen por cooperación o asociación. Es frecuente en algunas poblaciones la formación de agrupaciones transitorias o permanentes. Aquí les vamos a mencionar algunos tipos de relaciones intraespecíficas. Primero están las familiares, luego las coloniales, las gregarias, las estatales y de competencia. Ahora voy a especificar cada una con su respectivo ejemplo. Las relaciones familiares se establecen relaciones de reproducción o de cuidado de la prole. Como se ve en la imagen, los pingüinos de Humboldt, situados en Ica, estos se relacionan o se asocian para reproducirse o cuidar de sus crías. Otro ejemplo sería, como se ve en la segunda imagen, los lobos marinos. Estos lobos están situados en las Islas Palominos. Estos se asocian para reproducirse y cuidar también de sus crías. Las relaciones coloniales, formadas por individuos originados por reproducción asexual a partir de un progenitor común. Los individuos que la integran están unidos físicamente, pueden ser todos iguales o presentar diferentes morfológicas y fisiológicas. Un claro ejemplo sería aquí el coral, como se ve en la primera imagen de los océanos. Hay dos tipos de coloniales, unas coloniales homorfas, que un claro ejemplo serían los caracoles, que estos individuos de una misma colonia son iguales y cada individuo realiza una función propia de la vida. El otro tipo sería heteromorfas. Estos individuos son distintos morfológicamente y se dividen en el trabajo. Un ejemplo claro sería en la segunda imagen, que están las medusas, que están ubicadas en Puemape. Las relaciones gregarias son el grupo de un conjunto de individuos que desarrollan actividades comunes y tienen comportamientos semejantes. Estas a su vez se asocian con el fin de migrar y es más fácil así poderse defenderse de los enemigos. Tenemos un claro ejemplo con las tortugas que se ven en la primera imagen, que están situadas en Europe. Estas se asocian para migrar a otros océanos. Otro ejemplo serían los piqueros, que están en las costas entre Perú y el Golfo de California. Estas se asocian para protegerse de sus enemigos y para alcanzar. Las relaciones estatales o sociedades está integrada por un conjunto de individuos que se comunican entre sí por medio de diversos estímulos y entre los cuales existe una especialización de tareas y jerarquías sociales. Es decir, estas ya se subdividen en subgrupos para labores de trabajo. Por ejemplo, las hormigas carpinteras se encuentran en estructuras comúnmente en zonas boscosas de la selva, o también en estructuras hechas por el hombre, como por ejemplo en puertas de madera, vigas en el techo, vigas del piso, o debajo de las bañeras, o en los aceros del ático. Podemos ver que estas se subdividen por subgrupos, como por ejemplo entre trabajadoras, obreras o hasta reinas. Estas tienen cada una un subgrupo. Otro ejemplo sería la organización de las abejas, que se dividen por la reina de la abeja, avispas, y se dividen unos para sacar la miel, otros para construir sus... Y así, se subdividen siempre en subgrupos. Las relaciones de competencia. Estas surgen por individuos de una misma especie que compiten por el territorio, la superioridad, por el alimento, por la luz o por las parejas. Este es un ejemplo claro, el zorro andino. En la primera imagen se observa que habita en la región altandina del Perú, que compiten entre sí por el territorio o el alimento. Otro ejemplo serían los gatos, que surge una compatibilidad por las parejas, por las gatas. Las relaciones interespecíficas se producen entre distintas especies. Estas tienen un objetivo de necesidades parecidas y que coexisten en el mismo lugar. Hay diferentes tipos de relaciones interespecíficas: de mutualismo, simbiosis, depredación, parasitismo, explotación, amensalismo, comensalismo, inquilinismo, tanatocresis y foresis. Más adelante se va a explicar con ejemplos claros. El mutualismo es donde las especies obtienen provecho de la asociación, aunque no es obligada, ya que cada individuo puede subsistir sin la ayuda del otro. Por ejemplo, en la primera imagen se ve un colibrí con una flor.
Esto hace el mutualismo de los agentes polinizantes y las plantas. Estas proveen de néctar a cambio de que estos se dispersen el polen de sus flores. Otros serían los cocodrilos que hay en los manglares con las avecitas. Estos mutualismos de aves cuando estas limpian y desparasitan a estos animales. La simbiosis es una relación similar al mutualismo, porque las dos especies involucradas sacan provecho mutuo, aunque la diferencia sería que la simbiosis es una relación obligada donde ambas especies dependen mutuamente una de otra para subsistir. Un ejemplo claro sería entre el tiburón y los peces. En los tiburones que habitan en el Perú en las costas, son el toyo, por ejemplo, que anda con sus peces. Estos peces los limpian y también el tiburón se favorece porque a veces se alimenta de ellos. Otro ejemplo claro serían los jabalíes de la selva. Por ejemplo, que ganan una limpieza por parte de las mangostas y las mangostas consideran que les dan mangostas se ganan un almuerzo entre sí para subsistir. La depredación se establece cuando un animal depredador mata a otro para alimentarse. Por ejemplo, se ve al puma andino en la primera imagen que habita en el Perú, que se alimenta de otro que lo utiliza como presa para que se alimente. Otro ejemplo sería el cóndor que habita en la cordillera de los Andes. Este depredador caza algún animal para utilizarlo como presa, para que él lo utilice como propio beneficio, para que se alimente. El parasitismo es un parásito u organismo animal o vegetal que vive a expensas de otro llamado huésped, del cual obtiene alimento y hasta alojamiento. Este a su vez puede ser también la garrapata, por ejemplo, que utiliza al perro y este se habita ahí como huésped. Entonces, la garrapata obtiene alimento y alojamiento. Otro ejemplo serían los piojos con las personas que tienen como huésped a los piojos y estos se alimentan. Otro ejemplo sería también en que había en el Perú, sería el zancudo del dengue, que habita en las larvas de los táncres y a su vez pica a las personas, como es el dengue. La explotación también vendría a ser una relación interespecífica porque al explotar, por ejemplo, estos animales como los monos del Perú son usados para circos como mascotas y a cambio se les da dinero. También pasa con los loros que son usados como mascotas y acá porque los venden, ¿no? Y a cambio les dan dinero al individuo. El amensalismo o antibiosis. Esta relación de amensalismo tiene lugar cuando una especie más pequeña o débil establece una interacción con otra especie más fuerte o grande, en la que resulta perjudicada, mientras que la dominante no advierte la existencia de la otra. Un ejemplo claro es de los eucaliptos que hay aquí en el Perú. Se crea, segrega una sustancia que evita y dificulta el desarrollo de otras plantas a su alrededor. Otro ejemplo sería de las algas que habitan en los mares. Estas algas liberan una sustancia tóxica que se concentra en los puntos rojos del océano y provocan la muerte de varias especies de animales marinos en algunos casos. El comensalismo es la relación entre dos especies diferentes donde una de ellas procura su alimento sin perjudicar a la otra. Por ejemplo, la ardilla andina, como se observa en la primera imagen, el hospedador viene a ser el árbol, el cual funciona como un recurso que otorga agujeros naturales ideales para que los comensales, como en este caso es la ardilla, pueda habitar, pueda lograr descansar, guardar su alimento e incluso tener un ambiente para proteger a sus crías. Otro ejemplo serían las lechuzas, que son que habitan en los pueblos de Escope. Estos son frecuentes dado que ciertas especies se alimentan de cualquier rastro orgánico en la cacería, producto de la cacería de diferentes especies mayores, como por ejemplo ratas, entre otras cosas más, sin perjudicar a la otra. El inquilinismo es la asociación de dos animales de diferentes especies en la que uno de ellos sirve de refugio o cobijo al otro sin recibir ningún beneficio del otro. Por ejemplo, en la primera imagen vemos dos loros que habitan en los árboles. Esto se produce mayormente, estos loros habitan en la selva, donde utilizan el árbol para habitar en ella.
Otro ejemplo sería en la playa de Pudemape, donde el caracol de mar vive pegado en estas piedras pomes y se alimenta de las algas. La tanotocresis es cuando un ser vivo puede aprovecharse o utilizar parte de otro organismo que éste ya no necesite, bien sea porque esté muerto o lo haya expulsado, lo que le servirá de refugio para mantenerse con vida, o también podrá utilizarse como herramienta para conseguir otros beneficios como la alimentación, motivo por el cual la tanotocresis es una interacción positiva, ya que uno de los organismos involucrados se ve favorecida y la otra no se afecta para nada. Por ejemplo, tenemos dos casos, la perlita de Iquitos o el cabezón de Loreto. Estas dos especies son de la selva del Perú. Estas aves tienen la habilidad suficiente para valerse de sí mismas en algunas estructuras de las plantas y utilizarlas como herramientas para fuente de alimento. Este pequeño, este pequeño hace que utilice las ramitas o espinas para las cuales puede introducir en los agujeros de los árboles para sacar las larvas o cualquier cosa para que se alimenten del árbol. Foresis, un organismo usa el segundo para poderse transportarse. Por ejemplo, el pez rémora en la primera imagen sobre el tiburón. Como acá hay distintos tipos de especies, hay 66 especies en el Perú de tiburones, utilizan al tiburón para poderse transportarse, o también el pez rémora puede ser su alimento el tiburón. Otro ejemplo sería en las tortugas del Ñuro con las maruchas. Las maruchas se adhieren a la tortuga o se pegan. Les sirve a las maruchas, a la tortuga, como vivienda ya en sí. Y estas se transportan con todo y maruchas. Espero y les haya gustado y les haya servido de mucha información. Si les gustó, denle like, una manita arriba y dejen algunos comentarios. Hasta otra oportunidad. Gracias.